Bienvenido a Ecos de Ansiedad, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos, llevándote al límite de la inquietud. Mi querido ansioso, antes de escuchar la próxima historia, asegúrate de suscribirte y dejar tu terrorífico like. No querrás perderte nada de lo que viene. Ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir. Relatando el terror. Los ojos en la oscuridad. Nunca pensé que una simple visita a la casa de mi abuela cambiaría mi vida. Era una vieja construcción en las afueras de un pequeño pueblo en Oaxaca, rodeada de montañas y árboles que, al caer la noche, parecían abrazar la casa en una quietud tensa. Mis padres solían llevarme cuando era niño, pero con el paso de los años, las visitas se hicieron menos frecuentes. No fue hasta hace poco que decidí pasar una noche allí, solo, para recordar esos tiempos tranquilos. Esa noche en particular había una extraña atmósfera en la casa, aunque al principio no le presté demasiada atención. El aire estaba pesado, como si algo invisible se moviera entre las paredes. No podía ponerle nombre, pero me sentía observado, incluso cuando estaba solo en la cocina cenando. Aún así, decidí no darle importancia. Me acosté temprano, esperando descansar antes de regresar a la ciudad al día siguiente. No sé cuánto tiempo dormí, pero desperté de repente, con los ojos bien abiertos. Todo estaba oscuro, más oscuro de lo que recordaba. Intenté moverme, pero no pude. Mi cuerpo estaba completamente inmóvil, atrapado en una especie de prisión invisible. No era la primera vez que experimentaba parálisis del sueño, pero nunca había sido tan intensa. Mi respiración era superficial, y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Fue entonces cuando lo sentí por primera vez. Desde el rincón más oscuro de la habitación, justo donde la tenue luz de la luna no llegaba, sentí una presencia. No era solo una sensación, había algo allí, mirándome. No podía verlo, pero lo sabía. Era como si algo pequeño y maligno se escondiera entre las sombras, observándome en silencio. Intenté mover los ojos para enfocar la vista, pero fue inútil. Solo podía sentir esos ojos clavados en mí. La presión en mi pecho aumentaba, y mi mente corría en todas direcciones. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el episodio de parálisis terminó. Me incorporé de golpe, empapado en sudor, con el corazón latiéndome en los oídos. Miré hacia el rincón donde había sentido la presencia, pero no había nada, solo oscuridad. Traté de calmarme y decirme a mí mismo que todo había sido un mal sueño, un efecto de la parálisis, pero algo en mi interior me decía que había sido más que eso. La mañana siguiente regresé a la ciudad, intentando olvidar lo ocurrido, convencido de que mi mente me había jugado una mala pasada. Pero, a partir de ese momento, todo comenzó a cambiar. Las noches en mi propio departamento comenzaron a volverse inquietantes. Cada vez que me acostaba, sentía esa misma sensación de ser observado, como si algo invisible estuviera en el cuarto conmigo. Al principio, lo ignoré, atribuyéndolo al estrés, pero luego empezaron las pesadillas. Cada noche soñaba lo mismo, estaba acostado en mi cama, paralizado, mientras una sombra pequeña y retorcida se arrastraba por el techo, deslizándose lentamente hacia mí. No podía moverme ni gritar, solo observar cómo la figura se acercaba más y más. Y siempre, antes de que pudiera alcanzarme, despertaba. Estos sueños se repetían una y otra vez, dejándome exhausto y al borde de la desesperación. Unas semanas después, lo vi. No en un sueño, sino estando despierto, mientras caminaba por el pasillo de mi departamento. Era solo un destello en el rabillo del ojo, pero fue suficiente. Una pequeña figura, con ojos brillantes, se escondía entre las sombras de la habitación. Me detuve en seco, con el corazón acelerado, pero cuando volví a mirar, no había nada. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. A partir de ese momento, comencé a ver esos ojos en todas partes. Al principio,
Eran solo destellos rápidos en las esquinas de mi visión, pero luego se hicieron más claros, más insistentes. A veces los veía en los espejos, reflejándose detrás de mí, o asomando desde el umbral de una puerta apenas entreabierta. Otras veces, los sentía observándome desde algún rincón oscuro de mi habitación mientras intentaba dormir. Intenté de todo, luces encendidas, música relajante, incluso fui a un médico. Todos me decían lo mismo, que era solo estrés o falta de sueño. Pero sabía que no era eso. Sabía que algo más estaba ocurriendo, algo que se había desencadenado aquella noche en la casa de mi abuela. Después de varias noches sin dormir, decidí regresar al pueblo y hablar con mi abuela. Ella siempre había sido supersticiosa y pensé que tal vez podría darme alguna explicación. Cuando le conté lo que había estado experimentando, su rostro cambió. Se quedó en silencio por un momento antes de decirme algo que me heló la sangre. La casa donde me había quedado, su casa, había sido construida sobre un antiguo terreno sagrado. Según las leyendas del pueblo, ese terreno era un lugar donde los espíritus de los niños perdidos o fallecidos se reunían. Algunos decían que los ojos que aparecían en las sombras eran los de esos niños, buscando consuelo o venganza por las injusticias que habían sufrido en vida. Esa noche, mientras me acostaba en la cama de mi abuela, no pude dejar de pensar en lo que me había dicho. Estaba agotado, pero el miedo era más fuerte que el sueño. Me quedé despierto, mirando fijamente al rincón más oscuro de la habitación, donde siempre sentía la presencia. No quería admitirlo, pero sabía que los ojos estaban allí, observándome, esperando. Finalmente, el sueño me venció, y cuando desperté, no estaba solo. Lo que vi me dejó paralizado. Los ojos, esos pequeños ojos brillantes, ya no estaban escondidos en las sombras. Estaban justo frente a mí, mirándome fijamente desde el pie de mi cama. La anciana en el borde de mi cama. Nunca fui de los que creían en lo sobrenatural. Era un tipo pragmático, alguien que buscaba explicaciones lógicas para todo. Pero eso cambió cuando me mudé a un pequeño departamento en el centro de Puebla, un lugar que al principio parecía inofensivo. Con sus paredes antiguas y techos altos, el departamento tenía un encanto particular, aunque un tanto lúgubre. Jamás imaginé que ese lugar sería el escenario de lo que estaba por convertirse en la peor experiencia de mi vida. La primera vez que ocurrió no le di demasiada importancia. Era de madrugada y desperté sin poder moverme. Mis ojos abiertos, mi cuerpo inmóvil. Sabía que se trataba de parálisis del sueño, había leído sobre eso antes, e incluso algunos amigos me habían contado sus experiencias. Me convencí a mí mismo de que solo era un episodio aislado, el resultado de estrés o cansancio. Pero fue durante ese primer episodio que la vi. Una figura borrosa, sentada al borde de mi cama. Mis ojos aún estaban desenfocados por el sueño, pero podía distinguir el contorno de una mujer, una anciana. Su cabello desordenado caía en mechones grises y su piel parecía arrugada y marchita, como si fuera de un color ceniciento. Al principio pensé que estaba soñando, pero la sensación de que alguien estaba allí, tan cerca de mí, era demasiado real. Quise gritar, pero mi boca no se movía. Intenté levantarme, pero mi cuerpo seguía paralizado. Solo podía observar cómo esa figura permanecía sentada, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada, como si me estuviera observando también. Y aunque no podía ver su rostro con claridad, sentía su mirada fija en mí. El terror que me invadió fue indescriptible, pero en cuanto la parálisis terminó, me senté de golpe en la cama, jadeando. La habitación estaba vacía. Durante los días siguientes, traté de olvidarlo. Me convencí de que había sido una alucinación, un truco de mi mente. Pero pronto supe que no era así. Pasaron un par de noches tranquilas y comencé a relajarme hasta que una noche volví a despertar en medio de otro episodio de parálisis del sueño. Esta vez, la anciana no solo estaba sentada al borde de mi cama, sino que la veía con mayor claridad. Su piel,
pálida y estirada, colgaba en pliegues alrededor de su rostro. Sus ojos hundidos, pequeños y brillantes, se clavaban en mí con una intensidad que me hizo sentir expuesto, vulnerable. Lo más perturbador fue su boca, una sonrisa torcida que no transmitía bondad, sino una malicia abrumadora. A partir de esa noche, los episodios se hicieron más frecuentes. Cada vez que despertaba paralizado, ella estaba allí. A veces solo me observaba en silencio, otras veces la veía inclinarse lentamente hacia mí, como si estuviera estudiando cada detalle de mi cuerpo inmóvil. Sentía su respiración pesada y áspera en el aire, un sonido que me envolvía y me llenaba de una angustia que no podía explicar. Pero todo cambió una noche, cuando desperté no solo paralizado, sino con un dolor intenso en mi costado. La anciana estaba más cerca que nunca, sentada junto a mi cuerpo, y aunque no podía moverme, sentí claramente como sus manos huesudas se deslizaban sobre mi piel. Su toque era frío, como si la muerte misma me estuviera acariciando. Entonces, de repente, el dolor se volvió insoportable. Una sensación ardiente recorrió mi costado y quise gritar, pero mis labios no respondían. Al despertar completamente, salté de la cama, sudando y temblando. Al encender la luz, noté algo que me dejó sin aliento, arañazos profundos en mi costado, marcas rojizas que bajaban desde mis costillas hasta la cadera. Miré alrededor, buscando alguna explicación lógica. No había animales, ni objetos en la cama que pudieran haberme causado esas heridas. Fue entonces cuando la realidad me golpeó con toda su fuerza. Lo que estaba experimentando no era una simple alucinación. Esa anciana, fuera lo que fuera, había interactuado conmigo. Había dejado su marca en mi cuerpo, y con ello, una sensación de que lo peor estaba por venir. Los días siguientes fueron un infierno. Empecé a dormir menos, temiendo que cada vez que cerrara los ojos, ella regresaría. Y no me equivoqué. Cada noche la veía más cerca, más presente. Ya no solo se limitaba a observarme, ahora sentía su peso en la cama, su respiración pesada junto a mi oído, y cada vez que me despertaba, encontraba nuevas marcas en mi cuerpo, pequeños moretones en los brazos, arañazos en la espalda, como si estuviera jugando conmigo. Mis amigos notaron mi deterioro. Mis ojos estaban hundidos, la piel pálida, y aunque intentaba actuar con normalidad, sabían que algo me estaba afectando profundamente. Un día, decidí contarle la historia a un amigo cercano, alguien que siempre había sido escéptico respecto a lo sobrenatural. Pensé que me diría que estaba loco, pero su reacción fue diferente. Me miró en silencio y luego, con una seriedad que nunca antes había visto en él, me sugirió investigar el origen de esa figura. Juntos, comenzamos a indagar sobre la historia del departamento. Lo que descubrimos fue aún más perturbador de lo que esperaba. Al parecer, años atrás, una anciana había vivido en ese lugar. Era conocida por ser una mujer amargada, solitaria y excéntrica, con fama de practicar brujería. Los vecinos evitaban acercarse a su departamento, y cuando finalmente falleció, lo hizo de manera misteriosa. Su cuerpo fue encontrado en la cama, la misma cama donde yo ahora dormía. Al escuchar esa historia, sentí como el pánico me invadía por completo. La anciana que veía cada noche, la que me arañaba y me dejaba marcas, no era solo una creación de mi mente. Era real, o al menos lo había sido en algún momento. Esa misma noche, después de saber todo esto, me preparé para lo que sentí sería una confrontación inevitable. Apagué las luces y me acosté, sabiendo que ella vendría. Y efectivamente, no tardó en aparecer. Esta vez, su figura no solo estaba sentada en el borde de la cama, sino que se acercó más de lo habitual, inclinándose sobre mí, su rostro a centímetros del mío. Sentí su aliento frío en mi cara y supe que no me dejaría en paz. Desesperado, intenté moverme con todas mis fuerzas, intentando liberarme de la parálisis. Fue en ese momento que, por primera vez en semanas, pude gritar. Mi voz salió quebrada, pero suficiente para romper el hechizo que me mantenía inmóvil.
La anciana retrocedió, su figura desvaneciéndose lentamente en la oscuridad. Desde esa noche, no la he vuelto a ver, pero las marcas en mi cuerpo y la sensación de haber sido observado durante semanas todavía me persiguen. No sé si algún día regresaré a ese departamento o si la anciana encontrará otra manera de seguirme. Pero sé, con una certeza escalofriante, que lo que viví no fue una simple pesadilla. ¿Te gustan los relatos de terror? Entonces, este es tu lugar. Suscríbete, deja tu like y comparte para que más personas se unan a nuestra comunidad. La figura de madera. Todo comenzó con lo que parecía ser un regalo inofensivo. Mi amigo Sergio había regresado de un viaje a un pequeño pueblo en la sierra y me trajo una pequeña figura de madera como recuerdo. Era una talla rústica, apenas más grande que la palma de mi mano, representando a una figura humanoide con rasgos vagos y grotescos. Me dijeron que es una especie de talismán antiguo, algo de buena suerte o protección, dijo con una sonrisa despreocupada mientras me la entregaba. La coloqué bajo mi cama, entre risas, pensando que sería un buen amuleto, aunque solo como broma. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas empezaran a sentirse raras. Las primeras noches después de recibir la figura no dormí bien. Me despertaba a mitad de la noche sintiendo un frío extraño en la habitación, pero no le di mucha importancia. Pensé que quizá era la temporada o la incomodidad típica de vivir en una casa vieja. Pero entonces comenzaron los episodios de parálisis del sueño. La primera vez fue aterradora. Me desperté en plena madrugada, completamente inmóvil. Mi cuerpo se sentía como si estuviera hecho de piedra, pero lo peor no era la incapacidad de moverme. Era el hecho de que podía ver, en la penumbra de la habitación, como una sombra se movía por el techo, lenta y pesadamente, como si estuviera reptando hacia mí. No podía distinguir su forma exacta, pero se sentía tangible, oscura y sofocante. La sensación de que algo se acercaba, descendiendo poco a poco hacia mi pecho, me hizo gritar, pero el grito nunca salió. Estaba atrapado en mi propio cuerpo, viendo cómo la sombra se cernía sobre mí, como si intentara aplastarme. Cuando finalmente desperté, sudando y jadeando, me sentí completamente desorientado. Revisé el cuarto rápidamente, encendiendo todas las luces. Nada. No había nada fuera de lugar. Fue solo una pesadilla, pensé. Al día siguiente, traté de olvidar el incidente, pero la inquietud persistió. La segunda vez fue aún peor. Esta vez, la sombra no solo se movía sobre el techo. La sentía más cerca, más amenazante. Podía percibir una presión en el aire, como si la atmósfera misma se hubiera vuelto pesada, tensa. Intentaba luchar contra la parálisis, pero era inútil. La sombra se deslizaba por el techo, y cada vez que bajaba más cerca de mí, sentía como si un peso invisible comenzara a oprimir mi pecho, dificultando mi respiración. Fue entonces cuando recordé la figura de madera. ¿Podría estar relacionada con estos episodios? Decidí echarle un vistazo al día siguiente. Saqué la figura de debajo de la cama, la sostuve en mis manos y, por primera vez, la miré detenidamente. Era inquietante. Algo en ella parecía fuera de lugar. Como si esa grotesca forma no solo estuviera destinada a ser una simple escultura. Sergio me había dicho que era un talismán, pero empecé a preguntarme si había algo más detrás de esa historia. Decidí investigar. Pregunté a Sergio sobre la figura y me confesó que no sabía mucho al respecto. La compré en una tiendita de curiosidades. El dueño me dijo que era una especie de talismán de protección, pero no me dio más detalles, dijo encogiéndose de hombros. No estaba satisfecho con esa respuesta, así que investigué por mi cuenta. Después de algunas horas buscando en internet y en foros extraños sobre lo oculto, encontré algo perturbador. Resulta que ese tipo de figuras de madera eran conocidas en algunos círculos de brujería ancestral. No eran talismanes de protección, sino objetos vinculados a rituales oscuros. Eran usados para canalizar energías negativas o maldecir a aquellos que los poseían.
Mi estómago se revolvió al leer eso. Las noches siguientes fueron un infierno. La parálisis del sueño se hizo más frecuente, casi todas las noches. La sombra no solo descendía más rápido, sino que parecía adquirir una forma más definida. Podía ver su contorno vagamente humanoide, pero con extremidades alargadas y torcidas. Cada vez que intentaba acercarse más, sentía que mi pecho se oprimía como si algo invisible tratara de aplastarme. Y siempre, esa sensación de que la figura de madera tenía algo que ver. Finalmente, no aguanté más. Decidí deshacerme de la figura. La saqué de la casa y la llevé lo más lejos posible, enterrándola en un bosque cercano, esperando que eso pusiera fin a todo. Pero el alivio no duró mucho. Esa misma noche, aunque la figura ya no estaba en mi casa, el episodio volvió. Esta vez, sin embargo, fue diferente. La sombra no solo se movió sobre el techo, sentí que se inclinaba más cerca que nunca. Su forma ya no era amorfa. Podía ver sus ojos vacíos y una especie de sonrisa retorcida que se dibujaba en su rostro. El peso sobre mi pecho era insoportable. Al día siguiente, mi salud mental comenzó a deteriorarse rápidamente. Las noches se volvieron una tortura constante y el cansancio empezó a afectarme durante el día. Pero lo peor fue cuando encontré la figura de madera de nuevo, bajo mi cama, exactamente en el mismo lugar donde la había dejado antes de enterrarla. Como si nunca hubiera desaparecido. La única solución que encontré fue mudarme de la casa, dejándolo todo atrás. Pero aún hoy, cuando cierro los ojos por la noche, siento esa presión en el pecho, y a veces, en mis sueños, veo esa figura de madera mirándome desde la esquina de la habitación, esperando, aguardando el momento perfecto para regresar. La sombra en la pared. Siempre he sido un aventurero. Viajar es una de mis pasiones, y no hay lugar en México que no haya querido explorar. Así que cuando decidí visitar Guanajuato, una de las ciudades más hermosas y enigmáticas del país, me emocioné al encontrar una vieja posada llena de historia. Su fachada colonial y su atmósfera nostálgica me atrajeron desde el primer momento. Sin embargo, nunca imaginé que aquella posada albergaría algo mucho más oscuro. La primera noche, después de una larga jornada explorando las callejuelas empedradas y los misterios de la ciudad, caí en un profundo sueño. Todo parecía normal hasta que, de repente, me desperté paralizado. No podía moverme ni gritar. Mis ojos se abrieron con dificultad, y fue entonces cuando lo vi. Una cara extraña aparecía en la pared frente a mi cama. La figura era grotesca. Sus rasgos estaban distorsionados, como si la pintura de la pared hubiera cobrado vida. Tenía una sonrisa burlona y siniestra, una expresión que me heló la sangre. La mirada de esos ojos vacíos parecía atravesarme, y aunque sabía que estaba soñando, no podía escapar. La figura se movía, contorsionándose de maneras imposibles, su sonrisa cada vez más amplia, como si disfrutara de mi terror. Cuando finalmente pude moverme, el rostro desapareció de la pared, dejando solo la huella del miedo en mi pecho. Al principio, pensé que había sido un simple episodio de parálisis del sueño, algo que había leído pero nunca experimentado. Pero la situación se tornó más perturbadora en las noches siguientes. Cada vez que caía en el sueño, el mismo episodio se repetía. La cara aparecía en la pared, burlándose de mí, y yo me encontraba atrapado, observando impotente. Intenté convencerme de que era solo una ilusión, una creación de mi mente cansada. Pero esa noche, algo cambió. Desperté y, todavía en la penumbra de mi habitación, vi algo moverse en la esquina. Al encender la luz, mis latidos se aceleraron. En la superficie del espejo que estaba colgado frente a mí, el rostro grotesco había regresado, distorsionado y riéndose, como si se alimentara de mi terror. Era el mismo rostro que había visto en la pared, pero ahora parecía más real, como si la posada le hubiera otorgado una dimensión física. La situación escaló.
Durante el día, cuando intentaba relajarme y explorar la ciudad, el rostro parecía seguirme. En cada esquina, entre las sombras de las calles, creía ver un destello de esa sonrisa maliciosa. La gente caminaba a mi alrededor, ajena a mi creciente angustia. Mis amigos notaron mi inquietud, pero no podía explicarles lo que estaba viviendo sin que pensaran que había perdido la razón. Finalmente, la noche llegó de nuevo y me sentía exhausto. Me costó mucho dormir, pero cuando lo hice, el rostro apareció de inmediato. Esta vez, se acercó a mí, acercándose a la orilla de la cama, y a pesar de mi terror, sentí una mezcla de curiosidad y repulsión. ¿Qué quieres de mí? Logré murmurar, aunque sabía que no había respuesta. Pero la figura, lejos de desvanecerse, pareció sonreír aún más. Cuando finalmente me desperté, ya no podía distinguir entre el sueño y la vigilia. La cara ya no solo estaba en la pared o el espejo, ahora la veía reflejada en los objetos de la posada, en las sombras que se proyectaban en las esquinas. Una noche, incluso la vi en la lámpara, la luz danzando como si se burlara de mí. La parálisis del sueño se convirtió en una constante, una sombra que me acechaba en cada rincón de aquella posada. La última noche que pasé en Guanajuato, la experiencia alcanzó su punto culminante. Desperté paralizado una vez más, y el rostro estaba ahí, más cerca que nunca, como si finalmente hubiera decidido cruzar el umbral entre nuestra realidad y la suya. Pero en lugar de temor, sentí una oleada de ira. «Déjame en paz», grité en mi mente, luchando por liberarme. El rostro se detuvo un momento, como si sopesara mi resistencia. Finalmente, la luz del amanecer rompió el hechizo. Desperté, empapado en sudor, y supe que debía marcharme. La posada, con su atmósfera impregnada de historia y misterio, ya no era un lugar que me atraía. El rostro grotesco había dejado su marca, una sombra persistente que me había perseguido en cada rincón. Al abandonar Guanajuato, no pude evitar sentir que había dejado atrás una parte de mí, un eco de aquella sonrisa burlona que siempre me acecharía. Mientras conducía de regreso a casa, cada vez que miraba por el retrovisor, temía ver aquel rostro acechante, pero nunca volví a verlo. Sin embargo, cada vez que cierro los ojos en la oscuridad, todavía siento que está ahí, esperando en las sombras, dispuesto a cobrar lo que le pertenece. La experiencia en la posada no fue solo una pesadilla, era el inicio de una relación sombría con algo que se alimentaba de mi miedo, una sombra que nunca podría dejar atrás. El pacto heredado. No sé cuándo exactamente comenzó, pero lo que sí sé es que cada vez que cierro los ojos y caigo en ese abismo de la parálisis del sueño, todo se convierte en un infierno personal del que no puedo escapar. Al principio, eran solo episodios breves. Despertaba sin poder moverme, sintiendo una presión en el pecho, esa sensación familiar de impotencia que acompaña a la parálisis del sueño. Pero entonces, algo más apareció. Una risa suave, casi imperceptible, que me hacía sentir como si no estuviera solo en la habitación. La primera vez que lo escuché, pensé que era producto de mi mente aún atrapada entre el sueño y la vigilia. Una simple alucinación auditiva, me dije. Pero conforme los episodios se repetían, la risa se hacía más clara, más cercana, y lo que antes era una leve burla en el aire se convirtió en una compañía siniestra. Siempre era la misma risa, femenina, aguda y cargada de un desprecio que me helaba la sangre. Durante meses, esa risa fue lo único que rompía el silencio de mis noches, pero pronto no fue solo un sonido. Una figura comenzó a manifestarse, siempre en la penumbra de mi cuarto, sentada al borde de mi cama. No podía verla claramente, pero sabía que estaba ahí, observándome, con una postura relajada, como si estuviera disfrutando de mi incapacidad para moverme. Intentaba gritar, moverme, sacudirme para salir de ese estado, pero era inútil. La figura permanecía inmóvil, y esa maldita risa continuaba, cada vez más burlona, más insistente, como si quisiera provocarme. Noche tras noche, la misma escena se repetía. Pero una de esas noches fue diferente.
Recuerdo que desperté en medio de otro episodio de parálisis, pero esta vez algo había cambiado. La figura no estaba al pie de la cama como de costumbre. No. Esta vez estaba más cerca, mucho más cerca. Podía sentir su presencia apenas a unos centímetros de mi rostro, aunque no podía verla del todo. Mi respiración era forzada, el pánico se apoderaba de mí, y de repente, la risa cesó. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Fue entonces cuando la oí por primera vez, una voz baja, cargada de maldad y un placer oscuro. «Te he estado esperando», susurró, y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Mi mente se nubló, intentando procesar lo que estaba sucediendo. No había nadie más en mi casa, y sin embargo, esa voz parecía tan real, tan presente. A partir de esa noche, todo cambió. Ya no era solo una figura sentada en la cama, riendo en la distancia. Ahora, se acercaba más y más con cada episodio, y cada vez que lo hacía, sentía su aliento en mi cuello, susurrando mi nombre con una familiaridad que me aterrorizaba. Los días comenzaron a fusionarse en un estado constante de ansiedad. La sensación de ser observado no desaparecía, incluso cuando estaba completamente despierto. Y esa voz, esa risa, me acompañaba a todas partes, aunque nadie más podía escucharla. Al principio, pensé que estaba perdiendo la cabeza, pero algo dentro de mí me decía que esto no era solo un trastorno del sueño. Era algo mucho más oscuro, algo que se estaba manifestando de una manera que no podía comprender. Decidí investigar. Mi familia siempre había vivido en esa casa, así que pensé que tal vez había algo en la historia del lugar. Lo que encontré fue mucho peor. Mi abuela, que había vivido hasta los 90 años, siempre había sido muy reservada respecto a ciertas tradiciones familiares. De niño, había escuchado rumores, historias de brujería y pactos antiguos, pero nunca les presté atención. Hasta ahora. Empecé a indagar más sobre la historia de mi linaje, y lo que descubrí me dejó helado. Resulta que hace generaciones, uno de mis ancestros había hecho un pacto con una entidad sobrenatural, un espíritu femenino que le prometió poder y riqueza. A cambio, la entidad demandaba algo, que una parte de su linaje estuviera ligada a ella para siempre. Nadie sabía exactamente qué implicaba ese vínculo, pero con el paso del tiempo, la historia se desvaneció entre los miembros de la familia, como un oscuro secreto que nadie quería mencionar. Sin embargo, estaba claro para mí que ese pacto seguía vivo, y que yo era su nueva víctima. La entidad femenina que visitaba mis sueños, esa risa que me atormentaba, no era una simple alucinación. Era real. Y estaba cumpliendo con su parte del trato. Comencé a tener pesadillas más intensas. Ya no solo me paralizaba, sino que veía como esa figura oscura se acercaba lentamente hacia mí, su rostro siempre oculto, pero su intención clara. Una noche, se sentó junto a mí en la cama, y con una mano fría como la muerte, me acarició la mejilla. «Siempre has sido mío», susurró, su voz cargada de siglos de maldad. Sentí un terror indescriptible, uno que no solo me llenaba de miedo, sino de desesperanza. Me di cuenta de que no había escapatoria. Estaba atrapado en un pacto del que no sabía cómo salir. Con el paso de los días, mi salud mental comenzó a deteriorarse. Apenas dormía, siempre temiendo el momento en que caería nuevamente en esa parálisis infernal. Intenté hablar con mi familia, pero nadie me creyó. Los médicos lo achacaron al estrés, al insomnio, a una mente que había perdido el equilibrio. Pero yo sabía la verdad. Esa entidad seguía ahí, siempre acechándome, esperando el momento perfecto para reclamar lo que le pertenecía. ¿Aún no te has suscrito? ¿Qué estás esperando? Dale like y comparte este video para que más personas se atrevan a sentir el terror. La sombra en la esquina. No soy de los que creen en lo sobrenatural. O al menos, no lo era antes de mudarme a este viejo departamento en la Ciudad de México.
Desde que crucé la puerta por primera vez, sentí que había algo raro en el ambiente, pero me dije que solo era la edad del edificio. Las paredes agrietadas, los techos altos y la madera crujiente bajo mis pies parecían tener siglos de historias escondidas en sus rincones. Me atrajo su encanto antiguo, un departamento barato en el centro de la ciudad, justo lo que necesitaba. O al menos, eso creía. No fue hasta la primera noche que algo realmente extraño ocurrió. Me desperté en plena madrugada, paralizado. Había oído hablar de la parálisis del sueño antes, pero nunca la había experimentado. Lo más aterrador no fue la incapacidad de moverme, sino la figura que vi en la esquina de la habitación. Una sombra alta, más oscura que la propia oscuridad de la noche. No podía distinguir bien sus rasgos, pero tenía la clara sensación de que me estaba mirando. Sus ojos, vacíos, pero fijos en mí. Traté de moverme, de gritar, pero mi cuerpo no respondía. Era como estar atrapado en mi propia mente, prisionero en mi cuerpo, mientras esa cosa me observaba en silencio. Sentí un frío indescriptible, como si la habitación se hubiera congelado. Después de lo que me parecieron horas, mi cuerpo finalmente respondió. Me incorporé de golpe, con el corazón latiendo tan rápido que pensé que se me saldría del pecho. Encendí la luz, tratando de convencerme de que solo había sido una pesadilla. Pero la sensación de que algo no estaba bien persistía. La segunda vez fue peor. Otra noche, misma parálisis. Pero esta vez, la sombra parecía más cercana, como si hubiera dado un paso hacia mí. La sensación de ser observado se hizo más intensa. Podía sentir sus ojos vacíos sobre mí, escudriñando cada parte de mi ser. El miedo se apoderó de mí de una manera que nunca había experimentado. No era solo un miedo irracional. Era un terror profundo, un miedo que se aferraba a mis huesos. Los episodios comenzaron a volverse más frecuentes. Casi todas las noches, despertaba paralizado, con esa misma figura en la esquina de la habitación, inmóvil pero claramente presente. Lo más perturbador era que, aunque intentaba racionalizarlo, no podía ignorar que algo en esa sombra parecía consciente. Sabía que estaba ahí. Y parecía disfrutar de mi miedo. Lo peor vino cuando empecé a sentir su presencia incluso durante el día. Podía estar sentado en el sofá o trabajando en la mesa de la cocina, y de repente sentía un frío en la nuca. Miraba hacia la esquina de la habitación, y aunque no veía nada, sabía que estaba ahí. Esa sensación de que alguien, o algo, me observaba desde la sombra, nunca desaparecía. Comenzó a afectarme. Apenas dormía, y cuando lo hacía, el sueño era superficial y lleno de pesadillas. Decidí investigar. Era obvio que algo no estaba bien con el departamento, pero no sabía qué. Busqué en internet, leí artículos sobre parálisis del sueño, tratando de encontrar una explicación lógica. Pero luego decidí ir más allá. Comencé a indagar en la historia del edificio. Descubrí que el lugar tenía más de 100 años, y no siempre había sido un conjunto de departamentos. En los años 20, había sido una pensión para inmigrantes, y antes de eso, una casa particular de una familia rica. Lo que encontré después fue perturbador. En uno de los registros antiguos de la ciudad, leí sobre un hombre que había vivido en este mismo edificio. Se decía que era un personaje oscuro, alguien que, según los rumores, practicaba rituales extraños. Algunos vecinos aseguraban que desaparecía durante semanas, solo para volver cubierto de heridas inexplicables. Pero lo más inquietante era que varias personas que habían pasado tiempo en la casa comenzaron a enfermar misteriosamente. Poco después, se supo que el hombre había sido encontrado muerto en su habitación, justo en la esquina, la misma esquina donde yo veía la sombra todas las noches. Mis investigaciones confirmaron lo que ya sospechaba, esa figura no era solo una alucinación. Algo oscuro había quedado atrapado en ese lugar. Algo que estaba ligado a ese hombre y a sus rituales. Y ahora me observaba desde la misma esquina donde él había encontrado su fin.
Con cada día que pasaba, el ambiente en el departamento se volvía más opresivo. Las noches eran insoportables. No podía dormir sin la constante sensación de que algo se acercaba más y más. Incluso cuando no estaba en parálisis, sentía esa sombra en la esquina de mi visión. Y siempre, esos ojos vacíos fijos en mí. Una noche, después de uno de los peores episodios, tomé una decisión. Tenía que irme. No podía seguir viviendo con esa presencia. Empaqué mis cosas lo más rápido que pude y dejé el departamento al amanecer. Mientras cerraba la puerta por última vez, miré una vez más hacia esa esquina. Sabía que no estaba solo. Sentí sus ojos sobre mí y supe que, aunque me fuera, algo de mí se quedaría atrapado en ese lugar, junto a esa sombra. Desde entonces, no he vuelto a sufrir parálisis del sueño. Pero a veces, cuando las luces se apagan y la oscuridad se instala en mi habitación, siento que esa sombra aún me busca. Que no importa cuán lejos esté, siempre estará acechándome, esperando el momento para volver a aparecer. Y cada vez que siento el más mínimo cambio en la temperatura, un escalofrío recorre mi espalda. Porque sé que, en algún lugar, en alguna esquina oscura, sigue observándome con sus ojos vacíos. El niño en la ventana. Todo comenzó cuando me mudé a esa vieja casa en Michoacán. La casa, aunque antigua y un poco deteriorada, tenía ese encanto rústico que me atrajo desde el primer momento. Necesitaba un cambio de aires, y ese pequeño pueblo parecía ser el lugar perfecto para dejar atrás la agitada vida de la ciudad. Lo que no sabía era que, al cruzar el umbral de esa casa, mi vida cambiaría para siempre. Durante los primeros días, todo parecía normal. Las vigas de madera crujían de vez en cuando, el viento susurraba a través de las ventanas mal ajustadas, pero nada fuera de lo común para una casa tan vieja. Sin embargo, después de la primera semana, comencé a experimentar algo que nunca había vivido: parálisis del sueño. La primera vez fue una experiencia aterradora. Desperté en medio de la noche, con la habitación sumida en la penumbra, y aunque mis ojos estaban abiertos, mi cuerpo no respondía. Intenté mover los dedos, levantar un brazo, pero era inútil. Sentí una presión sofocante en el pecho, como si algo pesado estuviera sentado sobre mí. Pero lo peor fue lo que vi. En la ventana de mi habitación, apenas iluminada por la luz de la luna, vi la silueta de un niño. Estaba ahí, parado, observándome con una calma inquietante. Su rostro estaba oculto en sombras, pero sus ojos brillaban con una intensidad perturbadora, como si estuvieran hechos de luz propia. Traté de gritar, pero mi boca no se abría. El niño no se movía, solo me miraba. Y justo cuando sentí que el pánico me consumiría por completo, el episodio terminó y pude moverme nuevamente. Esa primera noche la atribuí a la fatiga o al estrés del cambio. Pero las noches siguientes fueron mucho peores. Cada vez que caía en ese estado de parálisis, el niño estaba ahí, en la ventana, observándome. Nunca se movía, nunca hacía ruido. Solo estaba ahí, como una estatua espectral, manteniendo sus ojos fijos en mí. La presión en mi pecho aumentaba con cada visita, y el terror que sentía crecía de manera incontrolable. Una madrugada, después de otro de esos episodios, decidí investigar. Pregunté a los vecinos si sabían algo sobre la casa, su historia o si habían oído algo similar. La mayoría me miraba con curiosidad, pero uno de los ancianos del pueblo, un hombre de rostro arrugado y ojos cansados, me advirtió que esa casa tenía un pasado. No quiso decir más, solo murmuró algo sobre no estar solo en el lugar. Lo que me parecía una advertencia vaga pronto cobró un significado mucho más oscuro. Una tarde, mientras estaba en la cocina, sentí algo extraño, como si alguien me estuviera observando. Al girar la cabeza hacia el jardín, lo vi. El mismo niño que había visto en mis pesadillas. Estaba allí, corriendo y jugando entre los arbustos. Mi corazón dio un vuelco. No había niños en el vecindario, al menos no tan cerca, y ese niño,
tenía algo terriblemente familiar. Era exactamente el mismo que había visto en la ventana durante mis episodios de parálisis. Salí de la casa de inmediato, decidido a confrontarlo, pero cuando llegué al jardín, no había nadie. El lugar estaba vacío, como si el niño nunca hubiera estado ahí. A partir de ese día, mi vida se volvió una pesadilla constante. Empecé a verlo no solo durante la noche, sino también durante el día. Podía estar trabajando en mi computadora y de repente, en el reflejo de la pantalla, lo veía parado detrás de mí, siempre con esos ojos brillantes. O lo veía pasar fugazmente por el pasillo de la casa, aunque cuando corría a revisar, no había ni rastro de él. El miedo empezó a consumir cada aspecto de mi vida. Me costaba dormir, y cuando lo hacía, las visitas del niño en la ventana se volvían más prolongadas y perturbadoras. En algunos episodios, parecía que estaba más cerca, como si su pequeño cuerpo empezara a deslizarse por la ventana, intentando entrar en mi habitación. Desesperado, volví a hablar con el anciano que me había advertido sobre la casa. Esta vez, estaba decidido a obtener respuestas. Después de mucho insistir, finalmente me contó lo que sabía. Hace décadas, en esa casa vivió una familia. El hijo pequeño, un niño de unos 6 o 7 años, desapareció misteriosamente una noche. La versión oficial fue que el niño se había escapado, pero muchos en el pueblo creían que algo más siniestro había ocurrido. Hubo rumores de que la familia practicaba rituales extraños y que el niño no había desaparecido, sino que había sido sacrificado de alguna manera. Desde entonces, la casa tenía fama de estar embrujada, pero nadie había hablado abiertamente de ello en mucho tiempo. Con esa información, todo cobró sentido. El niño que veía en mis episodios de parálisis, el que jugaba en el jardín, no era más que el espíritu de ese niño perdido, condenado a vagar por la casa que una vez fue su hogar. ¿Pero por qué me estaba atormentando a mí? Una noche, después de un día particularmente agotador, decidí enfrentarme a la entidad. No tenía más opciones. Sabía que el niño aparecería en la ventana, como lo hacía siempre, y esta vez no iba a quedarme paralizado de miedo. Cuando el episodio de parálisis llegó, ahí estaba él, en la ventana. Pero esta vez, me concentré con todas mis fuerzas para moverme, para hablar. Quería gritarle que se fuera, que me dejara en paz. Y entonces, lo vi. El niño sonrió. Una sonrisa fría y vacía que me llenó de terror. Y antes de que pudiera reaccionar, desapareció de la ventana, solo para aparecer al pie de mi cama. No estaba preparado para eso. Supe en ese momento que no había escapatoria. Desde entonces, el niño ya no se limita a aparecer en los rincones de mi visión o en las parálisis del sueño. Está aquí, conmigo, todo el tiempo. Lo escucho correr por la casa, a veces siento su pequeña mano en mi hombro, y cada noche, sin falta, lo veo observándome desde la ventana. No sé cuánto más podré soportar esto. Lo peor es que, aunque sé que no está vivo, siento que está esperando algo que tarde o temprano, me pedirá que haga. ¿Tienes una historia de terror que contar? Envíame tu relato a ecosdeansiedad@gmail.com y podrías escuchar tu experiencia narrada en el próximo video.